Bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Continuamos con nuestro estudio sobre la introducción a la doctrina. Y no se lo olvide que estamos haciendo un curso, ¿ves? y una perspectiva panorámica brevemente de todas las doctrinas de la Biblia. Hay 10 doctrinas mayores, 180 doctrinas 180 subdoctrinas, y quiero que usted reconozca conmigo hasta qué punto hemos llegado debajo de la tercera doctrina, la doctrina de Cristo, ¿no? Tenemos primeramente la doctrina de la Biblia, la segunda es la doctrina de Dios, la tercera es la doctrina de Cristo, la cuarta, número 4, va a ser la doctrina del Espíritu Santo, número 5 va a ser la doctrina del hombre, número 6 va a ser la doctrina del pecado, número 7 va a ser la doctrina de la salvación, número 8 va a ser la doctrina de los ángeles, número 9 va a ser la doctrina de la iglesia y número 10 la doctrina de los últimos tiempos o la escatología. Debajo de cada una de ellas hay un sinfín de subdoctrinas y estamos en número 3, la doctrina de Cristo. Hasta este punto hemos estudiado la deidad de Cristo, número 2, la humanidad de Cristo, número 3, el Hijo de Dios, número 4, el único unigénito, número 5, la generación eterna, número 6, el yo soy, número 7, el Logos, número 8, el ángel del Señor, número 9, el siervo del Señor, número 10, Cristo en el tabernáculo, número 11, Cristo en nuestra Pascua, número 12, Cristo en los sacrificios. Y luego continuamos con número 13, la expiación, número 14 fue el día de la expiación y 15 fue Cristo en las fiestas, Cristo en las fiestas en el Antiguo Testamento. Hoy llegamos al número 16, los servicios ungidos de Cristo, los servicios ungidos de Cristo o la función ungida de Cristo. Ahí vamos a llegar nosotros y continuar con nuestro estudio. Llegamos aquí número 16, hablando de los servicios ungidos de Cristo o la función ungida de Cristo, y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1 y llegar comenzando con versículo 35. Juan capítulo 1 comenzando con versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Note bien, es aquí, y yo le estaba hablando, es aquí, y luego le dice en versículo 40, Andrés, hermano de Simón de Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora note versículo 41. Este halló primero su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Uno de los retos y uno de los desafíos que tú y yo tenemos que enfrentar muchas veces es que no comprendemos o hemos perdido la comprensión, el entendimiento, el sentido de lo que significa nombres. Hoy en día, mis hermanos, hay gente que le tienen un nombre para todo el mundo, tienen apodos, tienen un sinfín de nombres, pero no hay mucho significado. Y la mala costumbre o mal hábito nuestro ha sido de leer la Biblia igual. Me recuerdo años atrás, muchísimos, más de 30 años atrás, estuvimos nosotros en las montañas de Guatemala, en las montañas de Guatemala, me recuerdo, en Centroamérica.
Y literalmente, donde la gente que me conocen a mí aquí y saben que yo tengo un dicho, yo le digo Pedro Bicicletas, ¿no? O Pancho Pistolas, ¿no? Y yo he utilizado esa frase. Pero la cosa es que no sabe de dónde yo saqué eso. Lo que pasó fue que estuvimos en las montañas y había un grupo de niños, ¿no? Y le estaba preguntando a cada uno su nombre, ¿ves? Y los niños me dieron unos nombres bien raros. Y yo le pregunté, ¿y dónde sacaron ese nombre? Bueno, de mi padre. So fui a hablar con esta señora y le dije, señora, ¿cómo es que usted ha nombrado a su hijo Bicicleta? Y ella dijo, no, que me escuché el nombre un día y me gustó y así nombré a mi hijo. Y yo estoy hablando de gente que están en las montañas, mis hermanos, que no tienen acceso a la televisión, a un televisor, mis hermanos, sí tienen una emisora, una radio, mis hermanos, pero aparte de eso están bastante aislados. Y ahí estamos caminando en las montañas, encontré un niño que le nombraban Tornillo. Y yo, ¿cómo? Tornillo. Pero varios nombres raros, y es que a la gente le gustaba, pero no tenían el significado de los nombres. Bueno, la razón por la que comparto eso con ustedes es porque muchas veces, mis hermanos, nosotros, aunque no somos tan extremos en ese sentido, pues lo que sucede es que no le damos la importancia del verdadero significado de que es un nombre. Y aquí en Juan, en capítulo 1, Juan el Bautista está haciendo un llamado, ¿no? Y aquí topan con el Señor. Y le dice en versículo 41 de Juan, capítulo 1, versículo 41, dice que halló primero a sus hermanos Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. Y le trajo Jesús, y mirando a Jesús le dijo esto, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, el nombre Mesías, como nosotros lo conocemos, Mesías, hermano, y en griego, revisando aquí en mi computadora, va a ser, sí, en griego, va a ser Mesías. En español lo tenemos Mesías, ¿no? En griego, ¿no? Es doble S, Mesías. En hebreo, ¿no? Si me permite, a ver, en hebreo va a ser que y Mashiach. Ahora, quiero que usted note algo. A pesar que tenemos tres nombres, pero los nombres no son nombres propios. Este es un título, mis hermanos. Si lo estamos revisando en hebreo y en griego, mis hermanos. Ahora, el Mesías es también, el otro nombre va a ser Cristo. Cuando nosotros hablamos del nombre Mesías o Cristo, estos son títulos. Y habla de su función. El nombre del Salvador es Jesús. Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Cristo no es su apellido, es su título. Habla de su función.
Y eso es lo que yo creo que ustedes me comprendan hoy día aquí, porque se nos olvida, hemos reducido al Señor, ¿no?, a un nombre sin comprender su función. Que cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que hablamos del Mesías, estamos hablando de su papel, de su función. Y la cosa es que tú tienes que comprender que hay tres cosas que significa en la función, mis hermanos, de ungida de Cristo. En la función ungida de Cristo. ¿Ves? Ahora, note que yo no puse la función ungida de Jesús. Yo no estoy hablando, mis hermanos, de Jesús, estoy hablando de su título. Es cuando usted se va a dirigir a, por ejemplo, al presidente de su país, el señor presidente. ¿Me comprende? Hoy día el pueblo y aún el noticiero y el público le ha faltado respeto a los oficiales y ahora simplemente lo llaman por su propio nombre. Pero es por su título en cual se va a dirigir, porque a través de su título está hablando de su función, quién Él es y qué es lo que representa. Aquí estamos hablando a mí no me importa si tú hablas en español Mesías o Mesías en griego, o tú hablar de Mashiach en hebreo. Termina igual, estamos hablando de su título, habla de su función, mis hermanos, de su título. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. Cuando Cristo tiene este encuentro con los discípulos, estos son los primeros discípulos que Él va a escoger, ¿no? Dice en versículo 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Note bien, él no dijo al Jesús, al Mesías, que es traducido Cristo, ¿no es? Es el Mesías, es el Cristo, note bien, el Cristo, esto es un título. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a ver si podemos dar una explicación muy breve. En el Antiguo Testamento, hombres de Dios que fueron llamados para servicios especiales fueron iniciados en tres funciones por un acto de unción. Cada una de estas tres funciones encuentra su cumplimiento en Cristo. Los títulos Cristo y Mesías literalmente quiere decir el ungido, el ungido. Ahora note bien conmigo, si me lo permite. En muchas iglesias evangélicas, en muchas iglesias cristianas, lo que ha pasado es que nosotros también no solamente hemos reducido el significado de un nombre, ni siquiera lo reconocemos, pero también, mis hermanos, nos hemos convertido en ridículo en cual nosotros llamamos a todo el mundo, ¿ves? El ungido. El ungido, y es una mal interpretación de un versículo que sacaron del libro de los Salmos. Y en el Antiguo Testamento se tomaba aceite, ¿ves?, en un solo acto, ¿me entiende? En un solo acto se tomaba aceite y se ungía, se rocía, ¿me entienden? Se rociaba sobre la persona, ¿ves? El aceite, en un solo acto, pero la unción, mis hermanos, el ungir, que es un verbo, ¿ves? Literalmente cuando ellos ungía al siervo que había sido llamado de Dios, en un solo acto de ungir, en un solo acto, ellos estaban declarando tres papeles: profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. En el caso de Cristo estamos hablando, en el caso de Cristo, que Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote y Él es el rey de reyes. Eso es lo que tenemos que comprender, mis hermanos, de lo que estamos hablando. Eso quiere decir el ungido, el que ha sido afirmado, confirmado de parte del llamado de Dios directamente, en cuanto el pueblo judío, en cuanto el judaísmo reconoció el llamado en la vida del Cristo. Igual hoy día,
Ninguna iglesia tiene la autoridad, escuche bien, ninguna iglesia tiene la autoridad de llamar a un pastor. La iglesia no tiene ninguna autoridad sobre el pastorado. Dios tiene, Dios es el único que puede llamar a un pastor, ¿no es?, a servir en su reino, a su servicio. La única cosa que la iglesia puede hacer es reconocer el llamado en la vida de este siervo. Después que reconoce el llamado en la vida de este siervo, mis hermanos, ellos pasan por el procedimiento, el de ungir, mis hermanos, porque ellos están afirmando, están confirmando el reconocimiento eclesiástico que ellos ven en la vida de esa persona, que claramente no hay ninguna duda que ha sido llamado de Dios para la iglesia. Igual en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de ilustrar esto. Primeramente, ¿ves? Dar 3 ilustraciones. Vamos a hablar de ser profeta. Ahora, el ejemplo aquí va a ser Moisés. Mira bien, se abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio, vamos a hacer 18, versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y vamos a tratar de ilustrar el concepto, ¿no? Que es la única manera que lo podemos hacer. Como profeta, así como Moisés, Jesús declaró la más completa revelación del Padre. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora note bien, vamos a conectar, ¿ves?, lo que él dijo en esta profecía en Deuteronomio capítulo 18, en versículo 15, y unirlo con Juan. Vamos a unirlo con Juan, capítulo 1, ¿no? Y aquí el versículo 8 o 18. Va a ser capítulo 1, versículo 18. Ahora note bien, hablando del profeta, su papel, su función. Dice en Juan, en capítulo 1, en versículo 18, dice, a Dios Padre le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él te ha dado a conocer. Ahora te recuerdo lo que le dijo aquí. En Deuteronomio capítulo 18, ¿ves? Donde dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y él dice en el fin del versículo 18 de Juan capítulo 1, le dice, él le ha dado a conocer. Aquí tenemos el ejemplo del papel de profeta. Luego tenemos el de sacerdote, ¿no? Este va a ser de sacerdote fiel. Sacerdote fiel. En 1 Samuel capítulo 2. Vamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y quiero que lo vea conmigo, como la de un sacerdote fiel. Él ofreció el más grande sacrificio, el sacrificio de sí mismo. Hablando de la persona del Cristo,
Tú y yo tenemos el mal hábito de presentarnos como si él fuera un hermanito con que nosotros podemos ir a jugar. Tú escuchas un sinfín de testimonios de personas que supuestamente que fallecieron, murieron y fueron al cielo y estaban jugando pelota con Jesús, caminando en las calles, jugando con él, etcétera, etcétera. ¿Ves? La blasfemia de testimonios que existe hoy día es algo completamente ridículo. Estamos hablando del Mesías, el Cristo, el que vino, el Redentor. Aquí el papel aquí es el sacerdote fiel, donde el sacerdote tenía que ofrecer el gran sacrificio. En este caso, él viene a ofrecerse a él mismo como el gran sacrificio. En 1 de Samuel, en capítulo 2, donde él dice, en versículo 35, dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Lo dice de esta forma en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, en versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, ¿ves? Cuanto más. Aquí es una pregunta declarativa, no es una pregunta retórica. Aquí es una pregunta declarativa, declarando una verdad en una forma de una pregunta, donde él le dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por fin, como Rey de Reyes, ¿ves? Él no solo está en total control ahora, ¿ves? Sino también reinará por 1000 años en su propio reino. Ahora aquí se presenta como Rey de Reyes, ¿no? Y aquí va a ser, es en Salmo 21 y también en Apocalipsis. Va a ser capítulo 20 en versículo 1 al 6. Del 1 al 6. Ahora note bien, estamos hablando del Rey de Reyes, en este caso de la persona. Por esa razón, cuando hablamos de la función ungida del Cristo, en Salmo 21, versículo 1, miren lo que dice en Salmo 21, versículo 1, dice, no lo puse acá arriba. Dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Hablando del papel, ¿ves?, que va a llevar a cabo el Rey de Reyes. Y luego en Apocalipsis, ahora quiero que usted note que lo que estamos haciendo es conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, afirmando que el papel, su función de profeta, de sacerdote y de Rey de Reyes, mis hermanos, como se había ya anunciado, se había predicho, se había predeterminado en una profecía, mis hermanos, y siempre se había comprendido dentro del judaísmo el papel del Mesías o del Cristo. Es igual cuando llegamos al Nuevo Testamento para la comprensión de la iglesia. El judaísmo había ya comprendido eso. El problema es que no estaban seguros si se había cumplido todavía. Pero para la iglesia sí podemos ver que ya se cumplió. En Apocalipsis, en capítulo 20, dice de versículo 1 al 6:
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Aquí es donde podemos ver el meollo de esto. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. ¿Cómo es, en qué forma que un creyente hoy día debe de tomar, ves, esta enseñanza, esta doctrina y aplicarlo en su vida? Bueno, ya que Jesús es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y rey de los creyentes, deben obedecer lo que Él dice como profeta en las Escrituras. Vengan a Él en oración como un sacerdote que es y sirviente, mis hermanos, y sírvanle a Él como el rey. Es tan sencillo, mis hermanos. Obedecer lo que ya proclamó en su palabra. ¿Me entiende? Bien sencillo. Mira, esto no es tan difícil. Mira, obedecer como el profeta, orar, orar como el sumo sacerdote, ¿no? Y servir como el rey de reyes. O sea, aquí tenemos 3 palabras claves. ¿Ves? Y note bien, aquí va a ser obedecer. Aquí va a ser orar. Y aquí va a ser servir. Esta es la aplicación, ¿ves?, de esta doctrina. No es tan complicado. El problema es que nosotros lo complicamos y se nos olvida a nosotros quién Él es, qué es su función. Porque vivimos en unas culturas modernas donde ya le faltamos respeto a aquellos, mis hermanos, que han sido llamados a cumplir con ciertos papeles. Y lo hemos reducido, mis hermanos, básicamente al sentido de apodos. Y se nos olvida que Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote y Él es el rey de reyes. Muy bien. Vamos a continuar ahora con número 17. Y aquí es donde entramos en el libro de Filipenses, en capítulo 2, por favor. Vamos a Filipenses en capítulo 2. Y ahora vamos a hablar de un concepto que yo creo que muchas veces es un poco difícil de comprender. Y esto lo vamos a titular aquí así, número 17, y va a ser kenosis. Es una palabra bien rara, mis hermanos, y aquí la vamos a encontrar en Filipenses. En capítulo 2,
Y vamos a leerlo, mis hermanos, pero lo quiero poner en su contexto y vamos a ponerlo de versículo, con el énfasis va a ser en versículo 7, ¿no? Kenosis. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Y vamos a tratar, yo creo que se nos han olvidado el gran sacrificio que hizo Dios el Hijo de Dios, a nuestro favor. Aquí es donde juega un poco nuestra comprensión de la Trinidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Regálame un momento para darle aquí. Mira, aquí tenemos el Padre, ¿no? Tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Sabemos conforme a las Escrituras que el Espíritu Santo se somete al Hijo y el Hijo se somete al Padre. Porque tienen, mis hermanos, ¿qué? Función. Hubo en el concilio de la Trinidad, dentro del consejo de la Trinidad, que para cumplir con la redención, para cumplir con la salvación del mundo, alguien se tenía que someter al otro para llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial. Aquí los tres juegan un papel muy importante y por esa razón tenemos que comprender el kenosis. Para que yo me pudiera someter, a ver si lo puedo aclarar de otra manera, del concepto de sometimiento, porque de esto se trata el kenosis, ¿ves? Donde él se tiene que vaciarse, se tiene que vaciar, ¿ves? De sus derechos. A ver si te puedo ayudar aquí. En el matrimonio, toma una pareja, el marido y la esposa, ¿no? Se unen. Él y ella, si son realmente creyentes genuinos de Dios, ¿no? Que han sido regenerados, han nacido de nuevo. Y me recuerdo años y años y años atrás, yo le dije esto a la iglesia. Y al principio, cuando lo dije, casi todas las mujeres en la iglesia me dieron una mirada que, olvídate, que los ojos, si se pudieran haber convertido en rayos X, me hubieran quemado frito. Y yo dije, esto fue lo que yo le dije: yo amo más a Dios que a mi esposa. Yo amo más a Dios que mi esposa. Y luego hubo una pausa. Y las hermanas, los ojos se le abrieron y ellas me quedaban mirando, ¿cómo? Y es como si todos voltearon a ver a mi esposa que ella se acostumbra a sentarse en la primera fila enfrente. Y usualmente a mi derecha, ¿no? O a la izquierda suya, a mi derecha. Y es donde ella se acostumbra a sentarse ahí. Y así ha sido por casi 34 años de pastorado, de estar pastoreando, es donde ella se ha sentado. Cuando yo la veo ella, yo vi que todas las mujeres se voltearon a mirar a ella para ver cuál iba a ser su reacción. Y la cosa fue esto que le dije: mira, permíteme explicarle. Yo dije, mi esposa ama más a Dios que a mi persona. Y se me quedaron mirando. Mira, si tú, hombre, ama más a Dios, y tú, mujer, esposa, ama más a Dios, de tanto amor que cada uno individualmente tiene para Dios, mis hermanos, que sobre para amarse uno al otro. Ahora, si tú comprendes
Todo está motivado por amor. Por amor. Lo que domina, mis hermanos, el poder de poder someterse uno al otro para cumplir con la redención, la salvación del mundo, es el amor. Se aman, pero nos aman a nosotros lo suficiente para someterse uno al otro, para cumplir con la misión, cumplir con la voluntad del Padre. En un matrimonio, hombre, mujer, por ejemplo, yo soy el amante de mi esposa, ella es mi amante. Yo soy su esposo, ella es mi esposa. Yo soy el padre de sus hijos, ella es la madre de mis hijos. Yo soy su hermano en Cristo, ella es mi hermana en Cristo. Yo soy su mejor amigo, ella es mi mejor amiga. ¿Me entiende? Aquí tengo 5 papeles en un matrimonio. Y cuando nos unimos, esto requiere un sometimiento mutuo, continuamente. Un sometimiento mutuo continuamente. ¿Me comprende? Nos tenemos que someter unos a los otros, ¿ves? Continuamente para lograr, ¿ves? Para lograr la voluntad de Dios en el matrimonio. Igual. El Espíritu Santo se somete al Hijo, el Hijo se somete al Padre para cumplir con el plan de redención. Eso quiere decir que yo tengo que dejar, mis hermanos, el yo. El yo tiene que vaciarse para cumplir con nosotros. Y viceversa. Kenosis es parte de ese proceso. Filipenses capítulo 2. En versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando a cada uno a los demás, ¿ves? Como superiores a él mismo. O sea, aquí los tres son igual. Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Pero estimándose, ¿ves? Él se somete el Espíritu se somete al Hijo, el Hijo se somete al Padre, ¿no? ¿Por qué? Nos está enseñando cómo esto funciona. Mira bien. En versículo 4. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Mira versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Mira lo que dice, aquí se despojó. Aquí en Filipenses dice en versículo 7, que dice que se en versículo 7, ¿no le dije? Sí, versículo 7. Se despojó, ¿no? Y quiero que usted, que lo vea conmigo, ¿ves? Porque es importante. Aquí quiere decir
se vació. Él tuvo que quitarse de algo para poder someterse. Y esto fue lo que hizo Cristo. Aquí. Mira bien. Él dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, el Hijo de Dios, en la mano diestra del Padre Celestial, el Rey de Reyes. Ahora toma forma de siervo, ¿no? Hecho semejante a los de los hombres. La palabra aquí es, y quiero que tú lo veas. El Padre está en su trono, el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. El Hijo está sentado a la mano diestra del Padre Celestial. Los tres son Dios, en personas distintas, pero un solo Dios. Aquí es papel, función. Cristo está recibiendo toda la gloria, toda la honra del cuerpo celestial de los ángeles, ¿me entienden? Lo están adorando. Y se despojó de sí mismo, kenosis es la palabra para basarse. ¿Y qué fue lo que él hizo? Hizo dos cosas. Se quitó su gloria, ¿me comprende? Y quitó su majestad. Y la dejó. Es como, mis hermanos, se quita su vestido de gloria, se quita su vestido de majestad y lo acuesta sobre su asiento, su trono. Se voltea y para cumplir y se somete al Padre Celestial, porque eso es lo que dice en versículo 7, se hizo siervo a la semejanza de los hombres, y ahora viene el Espíritu Santo y lo lleva al vientre de la Virgen María. Eso es lo que significa kenosis. ¿Pero por qué? Note bien. La palabra aquí en nuestra explicación, la palabra kenosis, es la palabra griega vaciar. Y está relacionada con el verbo traducido aquí como no se hizo reputación para sí mismo. No reclamó su derecho, que está sentado en gloria, que está sentado en su majestad, que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios Hijo. No se hizo reputación por sí mismo, lo cual quiere literalmente decir, se despojó, vació de sí mismo. Cristo se despojó a sí mismo al, velar. La palabra velar es cubrir su gloria. ¿Cómo es que Él cubrió su gloria? El que no se dice que Él dejó su gloria, dejó su majestad, pero ¿cómo es que Él cubre su gloria? Él tiene que entrar en el vientre de la Virgen María, tiene que nacer en carne. Ser, porque ahí se lo dice al fin del versículo 7, ¿no? Se despojó de sí mismo, ¿no? Y se hizo siervo, ¿no? A la semejanza de los hombres. Y la manera que cubre la gloria, mis hermanos, es en la carne, nace de hombre. Ahora este cuerpo humano cubre su gloria. La segunda cosa, tomar sobre sí mismo una verdadera naturaleza humana, pero sin pecado. No solamente ahora cubre su gloria en la carne, pero también ahora toma la naturaleza humana sin pecado. Y luego la tercera cosa, voluntariamente someter su voluntad a la del Padre. Aquí es la importancia de esto.
Si Él va a cumplir con la salvación, con la redención del mundo, ¿ves? A todos quienes que el Padre está escogiendo para que entren en el reino, ¿no? Para la salvación del hombre, si Él va a tener que eso, él se tiene que someter al Padre. El Espíritu Santo se somete al Hijo. Los tres están involucrados en este procedimiento que se nombra kenosis o el vaciar. A ver si podemos ilustrar esto. En todo tiempo, Cristo continuó siendo Dios. Eso nunca cambió, reteniendo la naturaleza y los atributos de Dios. Eso, él siempre los tenía con él, ¿ves? Él siempre lo retuvo con él. La cosa es que no la mostró. Pero tomando una naturaleza humana en orden de tener un ministerio entre los hombres. La única forma como Cristo podía haber caminado aquí en la tierra y llevar a cabo su ministerio. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de las funciones ungidas de Cristo? ¿Te recuerdas? Profeta, sumo sacerdote, rey de reyes. ¿Te recuerdas eso? Para poder lograr eso y para lograr su ministerio tenía que estar como digo, como encarnado. Tenía que estar encarnado, ¿ves? Para poder llevar a cabo ese ministerio entre el ser humano. En algunas ocasiones, cuando su gloria fue más plenamente revelada durante su ministerio, aquellos que lo vieron no podían sobrellevarlo. ¿Tú te recuerdas? Abre su Biblia en Mateo capítulo 17 en versículo 6 y en Juan capítulo 18 versículo 6. So vamos a Mateo 17. Mateo 17 versículo 6 y Juan capítulo 18 versículo 6. Te recuerda que Él tiene que cubrir su gloria con la carne. Pero como Él nunca abandonó sus atributos de ser divino, deidad, infinito Dios, solamente cubrió. Y llegó un momento donde su naturaleza divina, su gloria, mi hermano, penetra la carne y sale y se muestra y se revela. En Mateo 17, en versículo 6 dice esto. Dice, a oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Te recuerdas? Mire, vete conmigo. Aquí en capítulo 17. Y estamos hablando de la transfiguración. So, mira lo que dice Mateo capítulo 17 versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Versículo 6. A oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios. ¿Tú te recuerdas que al principio Él viene a velar, cubrir como con la carne, y luego con la carne toma la naturaleza humana, sin pecar, ¿no? Y luego se somete a la voluntad del Padre. Esas son las 3 cosas importantísimas que Él está hablando cuando hablamos del kenosis, ¿entiendes? Del kenosis aquí. En Juan, en capítulo 18,
Vete a Juan capítulo 18 y vamos al principio de ese capítulo, igual. Y vamos a ver otra vez otra manifestación de su gloria y de su majestad. Mire bien, en Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fui allí con linternas y antorchas, dice aquí, y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Tú puedes ver que la naturaleza divina nunca apartó de la persona de Cristo, de Jesús. Versículo 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Retrocedieron, dice: yo soy, estaba aquí. Le respondieron, Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora mira versículo 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Porque en ese momento no pudieron sostener, no pudieron soportar la gloria del Señor. Pudieron ver, mis hermanos, fueron testigos de su gloria, de su majestad, de su divinidad. En ese momento, en el monte de transfiguración y en el huerto de Getsemaní, 2 veces, mis hermanos, Él permite al ser humano a ver su gloria. Donde cuando Él dijo yo soy, todos cayeron. Una gran explosión de poder cuando Él habló en ese momento. Ahora, ¿cómo es que yo debo? ¿Cómo es que nosotros debemos de comprender? ¿Cómo es que yo puedo tomar en cuenta? ¿Cómo es que yo puedo tomar, mis hermanos, y aplicar esta verdad en nuestras vidas? ¿Cómo que lo podemos hacer? Bueno, en la aplicación, el apóstol Pablo nos urge que la actitud de humildad, a lo cual guió al kenosis, ¿no? Porque eso fue lo que él dijo en Filipenses en capítulo 2, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando esa misma actitud. Cuando él lo dice en versículo 5, ¿no? Debe de caracterizar cada cristiano. En Filipenses en capítulo 2, mira bien, en versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.